La casa que me observa. Cuando Laura y su familia se mudaron a aquella antigua casa en las afueras del pueblo, sintieron que habían encontrado su hogar ideal. Era espaciosa, con un jardín grande y árboles frondosos que la rodeaban. Pero desde la primera noche, Laura sintió que algo estaba mal. Mientras desempacaba en su habitación, sintió una extraña presión en el pecho, como si la casa respirara a su alrededor. Y entonces, lo notó, la pared frente a su cama tenía una grieta en forma de ojo, justo a la altura de su rostro. No le dio importancia, hasta que, en la madrugada, despertó sintiendo que alguien la observaba. Se sentó en la cama con el corazón latiendo fuerte. Miró hacia la grieta y sintió un escalofrío helado. La grieta ahora era más grande. No supo cuánto tiempo pasó mirando aquella extraña abertura en la pared. Pero, justo cuando pensó que todo estaba en su cabeza, la grieta parpadeó. Laura gritó y corrió a la habitación de sus padres, pero ellos la tranquilizaron diciéndole que solo era su imaginación. Sin embargo, cada noche la grieta crecía más y más, hasta que Laura comenzó a ver algo moverse en su interior. Un ojo, un iris negro y profundo, que la seguía cada vez que entraba a su habitación. Un día, harta del miedo, cubrió la grieta con cinta adhesiva y empujó un mueble frente a ella. Pero esa noche, los susurros comenzaron. Al principio eran tenues, apenas un murmullo detrás de la pared. Laura, ¿por qué nos encierras? El pánico la paralizó. Quiso correr, pero entonces escuchó algo peor. Arañazos. Algo dentro de la pared quería salir. Esa madrugada, despertó con un fuerte golpe. El mueble que había puesto contra la grieta estaba en el otro lado de la habitación. Y la grieta, ahora era un enorme agujero. Desde su interior, una mano huesuda y larga comenzó a asomarse. Laura no gritó. No podía. Solo vio cómo aquella cosa salía lentamente, su rostro retorcido en una sonrisa oscura. La última vez que sus padres la vieron, Laura estaba de pie frente a la pared, con la mirada vacía, murmurando algo ininteligible. Se mudaron poco después. Pero cada nuevo inquilino que ha llegado a esa casa dice lo mismo. Hay una grieta en la pared, y a veces parpadea. La desaparición de David dejó la casa nuevamente vacía. Nadie supo qué pasó con él. Sus amigos lo hicieron por días, pero solo encontraron su teléfono y su billetera buscaron en la sala. No había señales de lucha, ni huellas de que hubieran salido. Pasaron meses hasta que alguien más se interesó en la casa. Esta vez, era una pareja, Marcos y Camila. Escucharon los rumores, pero no les importó. Pensaban que solo eran historias de pueblo para asustar a forasteros. Desde el primer día, Marcos sintió algo extraño. Había silencios demasiado densos, como si la casa contuviera la respiración. A veces, cuando pasaba por el pasillo, le parecía ver algo moviéndose en su visión periférica, pero cuando giraba, no había nada. Pero la primera noche real de terror llegó cuando Camila despertó gritando. Marcos se sobresaltó y la abrazó. ¿Qué pasa? Ella estaba pálida, temblando, con los ojos fijos en la pared. La grieta se abrió. Marcos miró la pared de su habitación y sintió que el aire se le atascaba en la garganta. La grieta estaba allí, más grande que nunca. Y en su interior, había ojos. Ojos fijos en ellos, parpadeando lentamente, como si observaran desde otra dimensión. Entonces, de la grieta salió un susurro. Laura. David. Camila. Marcos. La pareja salió corriendo de la habitación y durmió en la sala, demasiado asustada para volver. Pero el verdadero horror vino a la noche siguiente. Mientras Camila dormía en el sofá, Marcos estaba al baño. Pero al regresar, notó algo horrible. Camila estaba sentada en la oscuridad, mirándolo. Amor, ¿estás bien?, susurró él. Ella no respondió. Cuando encendió la luz, su sangre se heló. No era Camila. Había algo más. Sus ojos no eran los de su novia. Eran los mismos ojos que habían visto en la grieta. Y entonces, la Camila, sonriendo. Ya es tarde. Nos dejaste entrar. Marcos gritó y retrocedió,
tropezando con la mesa del comedor. La cosa que parecía Camila seguía sonriendo, pero su rostro comenzó a cambiar. Su piel se volvió grisácea, los ojos se multiplicaron en su frente, en sus mejillas, en su cuello. Marcos se tambaleó, tratando de encontrar algo con que defenderse. Agarró un cuchillo de la cocina y lo sostuvo con manos temblorosas. ¿Qué eres?, gritó. La criatura ladeó la cabeza. Su boca se abrió en una mueca grotesca. Somos la casa. Y entonces se lanzó sobre él. Marcos sintió un frío aterrador recorrer su cuerpo cuando la criatura lo tocó. Era como si su piel ardiera y se congelara al mismo tiempo. Se revolvió con todas sus fuerzas y logró empujarla, corriendo escaleras arriba hacia la habitación. Cerró la puerta con seguro y empujó un mueble contra ella. Su corazón latía descontrolado. Se dio la vuelta, y su alma casi abandonó su cuerpo. La grieta ahora era un agujero enorme en la pared. Y algo salía de ella. Manos largas y huesudas, ojos parpadeando en la oscuridad, figuras retorcidas arrastrándose hacia él. Escuchó el sonido de algo raspando la madera del suelo mientras se acercaba. Susurros invadieron su mente. Laura nos dejó entrar. David nos dejó entrar. Camila nos dejó entrar. Ahora es tu turno. Marcos gritó y se lanzó contra la ventana. La rompió con su cuerpo y cayó al suelo del jardín, sintiendo el vidrio cortándole la piel. Se levantó tambaleante y corrió sin mirar atrás. Corrió hasta que sus pulmones ardieron. Corrió hasta que la casa quedó lejos. Al día siguiente, la policía llegó al lugar. Encontraron la casa vacía. No había rastro de Camila. No había rastros de lucha, ni de sangre. Solo encontraron la habitación de Marcos, con una pared completamente lisa. No había ninguna grieta. Epílogo. Semanas después, la casa fue puesta en venta otra vez. Nadie sabía qué había pasado con Camila. Nadie sabía si Marcos decía la verdad o si había perdido la razón. Pero la noche antes de que la casa recibiera a un nuevo dueño, el agente inmobiliario que fue a inspeccionarla sintió un escalofrío. Justo en la pared de la habitación principal, apareció una nueva grieta. Y, por un instante, pareció parpadear. La casa sigue esperando. Siempre encuentra a alguien nuevo. Siempre está observando. ¡Ojo! La casa quedó vacía tras la desaparición de Camila y la huida de Marcos. Nadie quería comprarla. Todos sabían que algo estaba mal con ese lugar. Pero aún así, la agencia inmobiliaria bajó el precio. Unos meses después, llegó un nuevo inquilino. Su nombre era Elena, una escritora en busca de tranquilidad para terminar su novela. No le importaban los rumores. Pensaba que todo eran supersticiones de pueblo. Si hubiera algo extraño, la policía ya lo habría descubierto, se decía. El primer día en la casa, todo estuvo en calma. Pero esa noche, cuando revisó su habitación antes de dormir, notó algo, una grieta diminuta en la pared, justo frente a su cama. No le dio importancia. Pero a las 3:17 de la madrugada, despertó con un escalofrío. Sintió que alguien la observaba. Miró alrededor, pero estaba sola. Solo la luz de la luna entraba por la ventana. Entonces su mirada se fijó en la grieta. Parecía más grande. Un leve murmullo recorrió la habitación. Elena. Su corazón latió con fuerza. Se levantó lentamente, acercándose a la grieta con cuidado. Pegó el oído a la pared, y escuchó algo del otro lado. Una respiración. Saltó hacia atrás, cubriendo la boca para no gritar. Miró fijamente la grieta, temblando. Y entonces, parpadeó. Elena corrió fuera de la habitación y pasó el resto de la noche en la sala. A la mañana siguiente, revisó la pared con la luz del día. La grieta seguía ahí, pero se veía insignificante. Debo estar cansada, pensó. Pero cada noche, la grieta crecía. Y cada noche, escuchaba su nombre susurrado desde la oscuridad. Elena decidió ignorarlo. Se concentró en su novela, evitando mirar la grieta. Hasta que, una noche, mientras escribía en su escritorio,
sintió algo detrás de ella. Su piel se erizó. El ambiente estaba pesado, como si la casa contuviera la respiración. Giró lentamente la cabeza y vio una mano saliendo de la grieta. Era huesuda, grisácea, con dedos largos y retorcidos. Se movía lentamente, tanteando el aire. Elena quedó paralizada. Su instinto le gritaba que corriera, pero el terror la mantuvo clavada en su silla. Entonces, algo más comenzó a salir. Una cabeza. No tenía rostro. Solo piel estirada y ojos por todas partes. Ojos parpadeando sin ritmo, todos fijos en ella. La cosa salió más y más, arrastrándose desde la grieta. Su respiración era irregular, como si estuviera ahogándose. Laura nos dejó entrar. David nos dejó entrar. Camila nos dejó entrar. Elena se puso de pie de un salto, derribando la silla. Corrió. Se encerró en el baño, temblando. Se quedó allí por horas, escuchando los rasguños en la puerta. Y cuando el sol salió, todo estaba en silencio. Pero había algo peor. Cuando se atrevió a salir, la grieta ya no estaba en la pared. Estaba en el techo. Más grande. Observándola. Elena no lo soportó más. Tenía que salir de esa casa. Empacó sus cosas apresuradamente y corrió hacia la puerta principal. Pero cuando giró la manija, no se abrió. Golpeó la madera con todas sus fuerzas, gritando. Miró por las ventanas, pero afuera todo era oscuridad. No había calle, ni árboles, ni cielo. Solo un vacío negro, interminable. Su respiración se volvió errática. Corrió escaleras arriba, buscando otra salida. Pero cuando llegó a su habitación, vio algo que la dejó helada. Todas las paredes estaban cubiertas de grietas. Y dentro de ellas, docenas de ojos la observaban. Algunas grietas comenzaron a abrirse más, y de ellas salieron manos, piernas, rostros retorcidos, sonriendo de forma inhumana. No puedes irte. Elena gritó y cerró los ojos. Cuando los abrieron de nuevo, estaba de vuelta en la sala. Todo parecía normal. Como si nunca hubiera intentado escapar. La puerta principal estaba cerrada. Su maleta estaba en el suelo. Y la grieta en la pared volvió a ser pequeña. Pero ahora, desde su interior, se oía risa. Años después de que la casa fuera tapiada, el pueblo intentó olvidarla. Pero algunos aún recordaban los rumores, las desapariciones, los ojos en la pared, los susurros en la noche. Para la mayoría, era solo una vieja historia de terror. Pero para Marcos, aquel que había escapado años atrás, la casa era una pesadilla que nunca lo dejó en paz. Después de huir, intenté seguir con su vida, pero nunca pude dormir tranquilo. Siempre sentí que lo observaban. Encontraba grietas en las paredes de su apartamento, en la oficina, en la calle. A veces, veía cosas moverse en su visión periférica. Otras veces, al mirar su reflejo en el espejo, veía ojos que no eran suyos mirándolo desde la sombra. Sabía que nunca estaría una salva. La casa no lo había dejado ir. Así que tomó una decisión, volver. La última noche. Marcos llegó al pueblo en una noche fría. La casa seguía ahí, tapiada y olvidada. Las ventanas estaban cubiertas con tablones viejos, la puerta sellada con cadenas oxidadas. Pero algo en el aire le dijo que la casa seguía despierta. Llevé consigo un bidón de gasolina. Su plan era simple, quedarla hasta los cimientos. Forzó la entrada con una palanca y entró. El olor a polvo y humedad lo envolvió. Pero había algo más. El silencio. Un silencio denso, sofocante, como si la casa contuviera la respiración. Subió las escaleras con la linterna temblando en su mano. Cada paso resonaba como un eco infinito. Al llegar a la habitación principal, se detuvo. La grieta seguía ahí. Pero ahora era más grande. Mucho más grande. Y dentro, vi algo moverse. Marcos sintió que su cuerpo se paralizaba. Sabía lo que debía hacer.
Abrió el bidón y comenzó a esparcir la gasolina por la habitación. Pero antes de encender el fuego, algo lo llamó. Marcos. Su sangre se heló. Era la voz de Camila. Se giró bruscamente. La grieta se había abierto por completo. Y de ella, emerge una figura. Era Camila. O al menos, algo que parecía ser ella. Su piel era pálida, sus ojos oscuros, y su rostro estaba torcido en una sonrisa antinatural. Se quedó allí, de pie, mirándolo. ¿Por qué huiste?, susurró con voz rota. Tú no eres real, dijo Marcos, encendiendo su encendedor. Camila dio un paso adelante. Detrás de ella, cientos de ojos parpadeaban dentro de la grieta. Nos abandonaste. Las luces parpadearon. La casa tembló. Algo enorme comenzó a arrastrarse desde las sombras. Nada de Camila sola. David. Laura. Elena. Adrián. Todos estaban allí. Sus cuerpos distorsionados, sus rostros llenos de ojos, sus bocas moviéndose sin sonido. Nos dejaste entrar. Marcos sintió que la oscuridad lo envolvía. Manos frías lo tomaron del cuello. Apagó el encendedor. El fuego se encendió. El fin de la casa. Las llamas se propagaron rápidamente. Marcos sintió el calor en su piel, pero no dejó de correr. Tropezó, cayó por las escaleras, pero se levantó de inmediato. Tenía que salir. La casa rugía a su alrededor, como si gritara de dolor. Las paredes se agrietaban, los rostros en la oscuridad se desfiguraban mientras las llamas los devoraban. Corrió hacia la puerta principal y la golpeó con todas sus fuerzas. Esta vez, se abrió. Marcos salió tambaleándose al frío de la noche, mirando cómo la casa ardía. Los gritos dentro se volvieron más y más agudos. Las llamas se elevaron al cielo. Y entonces lo vi. En la ventana del segundo piso. Un ojo. El mismo ojo que lo había observado aquella primera noche. Por un momento, parpadeó. Y luego desapareció en el fuego. Marcos se quedó en el pueblo hasta que las llamas se extinguieron. No quedó nada más que cenizas. Por primera vez en años, se sintió libre. Volvió a su vida normal. Intentó olvidar. Intentó convencerse de que todo había terminado. Pero semanas después, al despertarse en su nueva casa, sintió un escalofrío. Se levantó lentamente y miró alrededor. Y entonces, en la pared junto a su cama, había una pequeña grieta. Y dentro de ella, algo parpadeó. Después del incendio, el terreno donde alguna vez estuvo la casa quedó abandonado. La gente del pueblo evitaba pasar cerca. Decían que aún se sentía algo allí. Pero las llamas no habían destruido todo. Bajo las cenizas, algo había sobrevivido. Marcos intentó seguir con su vida. Se mudó a otra ciudad, cambió de trabajo, incluso comenzó a ver a una terapeuta para intentar superar lo que había vivido. Pero nunca se sintió del todo seguro. Siempre tuve la sensación de que algo lo observaba. Al principio, solo eran cosas pequeñas, sombras fugaces, susurros en la noche. Pero entonces aparecieron las grietas. Primero en su casa. Luego en la oficina. Incluso en los espejos. Cada vez que intentaba sellarlas o ignorarlas, volvían más grandes. Una noche, despertó sobresaltado por un sonido extraño. Un leve raspado. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. La grieta estaba en el techo, justo encima de él. Y algo dentro se mueve. Se levantó de un salto, su corazón latiendo descontrolado. Sabía lo que significaba. La casa no había muerto. La maldición seguía viva. Y ahora, lo había seguido. Desesperado, Marcos buscó respuestas. Regresó al pueblo y habló con los ancianos que aún recordaban la historia. Fue entonces cuando conoció a don Esteban, un hombre de más de 80 años que había vivido en el pueblo toda su vida. Esa casa nunca fue una casa normal, muchacho. Dijo con voz temblorosa.
Siempre ha estado aquí, de una forma u otra. Se alimenta de las personas. De su miedo. Pero la quemé, insistió Marcos. Vi cómo se redujo a cenizas. Don Esteban negoció con la cabeza. No puedes destruir algo que nunca fue solo madera y ladrillos. Sacó una vieja caja de madera y la abrió. Dentro había fotografías antiguas, dibujos hechos a mano, y un mapa. Marcos lo tomó con manos temblorosas. Mostraba el pueblo, pero con un detalle perturbador. En todas las épocas, en todos los siglos, siempre había habido una casa en ese mismo lugar. Con diferentes dueños. Diferentes formas. Pero siempre la misma casa. ¿Qué puedo hacer?, susurró Marcos, sintiendo un frío en los huesos. Don Esteban lo miró fijamente. No puedes escapar. Solo puedes enfrentarlo. Marcos no tenía otra opción. Tenía que regresar. El terreno donde la casa estuvo ahora estaba cubierto de hierba alta, pero cuando paró allí, sintió que seguía vivo. Y entonces, la vi. Al principio, parecía solo un parpadeo en el aire. Un leve temblor en la realidad. Pero poco a poco, los restos de la casa comenzaron a emerger. Las paredes ennegrecidas por el fuego. Las ventanas rotas. La grieta. Marcos sintió que su cuerpo se congelaba. La casa nunca se había ido. Solo había estado esperando. Esperándolo a él. Nos dejaste entrar. Las voces volvieron. Y esta vez, no estaban solas. Decenas de sombras salen de la grieta. Se retorcían, se arrastraban hacia él. Sus ojos parpadeaban en todas direcciones, susurrando su nombre una y otra vez. Es tu turno. Marcos cerró los ojos y apretó los puños. No podía huir. No esta vez. Si la casa lo había seguido, si lo había elegido, significaba que él tenía una conexión con ella. Podría destruirla. Pero no con fuego. Con algo más fuerte. Con su propia voluntad. Gritó con todas sus fuerzas y dio un paso adelante. No les tengo miedo. La casa se estremeció. Las sombras vacilaron. Los ojos comenzaron a cerrarse, uno a uno. No les pertenezco. Las voces chillaron. La grieta comenzó a cerrarse, la casa a desmoronarse sobre sí misma. Las sombras se retorcieron, retumbando en un grito final de desesperación. Y entonces, todo se volvió negro. Después de tantos años de huir, de enfrentarse a sus peores temores, Marcos creyó que al final destruir la casa, lo había logrado. Pensó que su vida volvería a la normalidad, que la oscuridad que lo había seguido por tanto tiempo, por fin se desvanecería. Pero esa noche, mientras descansaba en su nueva casa, sucedió algo extraño. Al despertar de un sueño inquieto, se sentó en la cama y vio, una vez más, la grieta. A lo lejos, al final de la habitación, en la pared frente a él. La misma grieta. La misma forma. Gracias por llegar hasta el final de la historia. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta y suscribirte para más relatos aterradores. Y si tienes el valor, comparte en los comentarios qué harías si alguna vez te encuentras con la casa que nunca muere. Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves. Solo que ahora, algo era diferente. Esta vez, la grieta se estaba abriendo lentamente. Marcos se levantó de un salto, el corazón latiendo a toda velocidad. El frío recorrió su cuerpo al darse cuenta de que no importaba lo que hubiera hecho antes. La casa no podía ser destruida. Se acercó a la grieta con pasos temblorosos. Podía escuchar los susurros. Nos dejaste entrar. De pronto, la grieta se abrió de par en par, y un viento helado llenó la habitación. La figura de los ojos apareció, lentamente, desde las sombras. Marcos miró con horror como la criatura, el alma misma de la casa, emergía ante él. No era solo un ser. Era la manifestación de todas las almas que habían quedado atrapadas allí. Él había sido su último intento. Aquel que finalmente completó el ciclo. Marcos retrocedió, pero las sombras ya lo rodeaban. Intentó gritar, pero no pudo.
La criatura extendió su brazo, y en un último destello de desesperación, Marcos desapareció en la oscuridad. La casa ya no estaba en su antiguo terreno, pero su presencia continuó. Nadie sabe dónde se encuentra ahora, pero algunos dicen que si te atreves a mirar una grieta en la pared, podrías ver unos ojos parpadeando desde el otro lado. Algunos habitantes del pueblo aseguran haber oído susurros en la noche. Y de vez en cuando, si caminas cerca de un viejo espejo, puedes ver en el reflejo algo que no está allí cuando miras directamente. La casa nunca muere. Siempre espera. Y si alguna vez sientes un escalofrío inexplicable, o ves una grieta en la pared sin alguna explicación, es porque ella te está observando. Fin.